En esta oportunidad tenemos el gusto de escucharlo sobre el control de constitucionalidad a la luz de la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Fontevecchia, control de convencionalidad y constitucionalidad. Muchas gracias. Ya muy buenas tardes, pasamos del mediodía. El agradecimiento especial para las instituciones y las personas que llevan adelante esas instituciones. El tema asignado puede ser abordado de distintos lugares y distintas perspectivas. Brevemente podemos abordarlo desde la dimensión de las tensiones o lo podemos abordar desde la dimensión de las convergencias. Si lo abordamos desde la dimensión de las tensiones, y en general aquí todos hemos leído los fallos o el fallo que se enunciaba en el programa y otros tantos, especialmente de este año, las tensiones las podemos resumir, si se quiere, emergente de dos fuerzas principales. La primera, la idea de la soberanía retenida, que está colocada allí en el artículo 27 de nuestra Constitución Nacional, que se tensiona con la otra idea del abandono del principio de la soberanía ilimitada. Esto se puede ver claramente en distintos votos, tanto en el caso Fontevecchia II como en el caso Villamil de la Corte Federal de febrero de este año. Si miramos tanto esta idea del abandono de la soberanía en tanto ilimitada, como se concebía en algunas épocas, y miramos el 27 de la Constitución con la idea de la soberanía retenida, quizás podamos ver la tensión que se ha generado en estas decisiones últimas de la Corte Federal. Y esa tensión se ha visto en la dimensión, en mi criterio equivocada, de una discusión entre poderes y no entre derechos, como nos permite o nos sugiere los sistemas integrados, tanto de derechos humanos a nivel internacional, regional, como nacionales. La tensión viene dada por el carácter supremo, aparentemente, de la Corte Federal Argentina y por el carácter de último tribunal en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se ha visto una especie de tensión, cada uno tendrá su propia opinión, por supuesto, y la pregunta que surge aquí, que no la vamos a tratar hoy, es si esta caracterización de suprema de la Corte Federal Argentina ha sido o no impactada en esa reforma constitucional de 1994, especialmente en esta tensión de la soberanía retenida, por una parte, y por la otra parte, esta idea del abandono del principio ilimitado de la soberanía. Pero como decía, esta es una manera, una forma de mirarlo desde la problemática de las tensiones, y dejamos abierta esa pregunta sobre el carácter supremo de la Corte Federal en la dimensión esta supranacional, integrada con la sistemática internacional de los derechos humanos, y pasamos a la otra mirada, a la mirada de la convergencia, por llamarla de alguna forma. Y ahí es interesante siempre remarcar algunas ideas que en general las sabemos, pero me parece que siempre es atinado volverlas a marcar. Recordemos que no hablamos entre esta jurisdicción internacional con la jurisdicción interna, nunca hablamos de sustituciones. Por eso que la tensión que mencionamos antes quizás se alumbre distinta y se distienda si la empezamos a mirar desde a recordar que no hablamos de sustitución de jurisdicciones o de órdenes. Hablamos de complementariedad, y la complementariedad nos lleva necesariamente a la idea de las construcciones entre un orden y otro orden, de las construcciones dinámicas y recíprocas. Dinámicas y recíprocas. Esta mirada es la de la complementariedad y de la construcción dinámica y recíproca, es la que ha permitido, junto con algunas otras ideas y principios internacionales, que emerja el llamado control de convencionalidad. Este control de convencionalidad, que todos también sabemos, siempre existió en la sistemática internacional. La novedad viene dada en las tensiones que se han generado en la obligatoriedad de desplegar el control de convencionalidad en los sistemas constitucionales internos conforme las reglas de las competencias
y las normas procesales de cada uno de los países. Este control de convencionalidad quizás ha generado algunas tensiones fuertes. Una de ellas, la más fuerte quizás, no la única, pero sí una de las más fuertes, sin duda, y los colegas de Uruguay lo saben bien, ha estado ejemplificada en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Hellman contra Uruguay, tanto del 2011, la sentencia de fondo, como la sentencia de supervisión del 2013, que también lo dejamos como una inquietud por si alguien lo quiere revisar bien luego. Ahora, nosotros volvemos a insistir, podemos discutir el origen del control de convencionalidad en cuanto a obligación de que sea formulado en sede interna en los países por una creación pretoriana de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si vamos al Pacto de San José de Costa Rica, esto no está expresamente establecido y por eso les traía aquella tensión de la soberanía ilimitada o la reserva de la soberanía, porque hay una postura que dice que esto no fue soberanamente acordado cuando se firmó el Pacto de San José de Costa Rica porque no está expresamente colocado en ningún lugar. La otra postura es que este control es la consecuencia del principio evolutivo de los derechos humanos. Y ahí empieza una nueva tensión también. Lo cierto es que en mi criterio, hace tiempo ya prefiero mirarla desde la perspectiva de la herramienta. El control de convencionalidad es una herramienta, es un dispositivo novedoso, por cierto, con sus críticas positivas y negativas, que emerge de esta idea de convergencia y de construcciones dinámicas y recíprocas entre la sistemática internacional y la sistemática interna. Insistimos entonces que se trata de una herramienta. Y esta herramienta no nos debería llamar tanto la atención en punto a cómo fue creada o cómo aparece, especialmente en países que tienen una tradición constitucionalista como la Argentina, en donde más de una vez los pasajes de la historia y la evolución jurisprudencial de nuestra Corte Federal Argentina ha alumbrado derechos y garantías desde la propia creación pretoriana. Nuestra reserva también de los derechos implícitos nos ha permitido alumbrar interpretativamente y evolutivamente nuevos derechos. La Corte Federal Argentina, podemos resumir en una regla que ha construido, ha sostenido que allí donde hay un derecho debe haber una garantía, y donde la garantía no existe, la ha creado específicamente en el caso concreto. Y les viene a la mente a ustedes varios casos de creación de garantías. ¿Es el control de convencionalidad en tanto herramienta una nueva garantía ciudadana? ¿Está acorde con la evolución propia de la sistemática de los derechos humanos, en donde emergen nuevos derechos a partir de la interpretación cruzada de dos derechos ya existentes, y con esto le damos protección a un derecho que a priori, en apariencia, no existía? ¿Lo podemos incorporar en esta dimensión dinámica de convergencia y de flexibilidad? ¿Cuál es el punto de equilibrio que Alejandro hace un rato nos hablaba de este tema de la búsqueda de los puntos de equilibrio? ¿O seguimos tensionándolo, tanto el sistema internacional con su propia Corte Internacional y nosotros desde la mirada doméstica? ¿Seguimos tensionando en el fondo la discusión de poderes y en el fondo una supuesta falsa supremacía? ¿O nos fijamos cuál es el estándar sobre el cual podríamos trabajar en forma coordinada y convergente las jurisdicciones internacionales y las jurisdicciones internas, al menos en materia de derechos humanos? Y ahí aparece una regla que creo que va a dar mucho de sí en adelante, de aquí en más, para trabajarla y para discutirla y para matizarla también en esta materia de estas tensiones entre los sistemas internos e internacionales, que es la necesariedad de lograr
encontrar interpretaciones y aplicaciones en forma consistentes entre los compromisos asumidos internacionalmente y la realidad normativa interna. El estándar que tendremos que buscar como lo logramos es la interpretación y aplicación interna que busque ser consistente esta interpretación y aplicación interna con los compromisos internacionales asumidos en aquella sistemática internacional. Claro, tendremos que discutir qué entendemos por una interpretación y una aplicación consistente de criterios internos con criterios internacionales. Si nosotros tematizamos, buscamos, buceamos en la dinámica constitucional y convencional integrada en un mismo espacio, ¿qué queremos entender por consistente? Quizás logremos distender estas aparentes atenciones que se generan y no pararnos en una discusión casi dicotómica entre la tensión que nos propone la globalización con los ordenamientos internos. Asistimos, y el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz recién lo decía con mucha razón, asistimos a la centralidad nuevamente, digo nuevamente porque esto no creo que haya sido olvidado, sino que ha sido reforzado, a la centralidad de la persona en el sistema, en los diversos subsistemas que se integran en un mismo plano, en un mismo sistema, que es el sistema constitucional y el sistema de la convencionalidad. ¿Y qué pregunta podemos hacer respecto de nuestras administraciones públicas, la relación ciudadana y administraciones públicas en estas supuestas tensiones o en estas posibles búsquedas de convergencia en esos criterios interpretativos y de aplicación? ¿Tiene algún rol que jugar en esta dinámica y en esta dimensión que tratamos de describir? Claro que sí, y por eso este congreso y estas jornadas se habla concretamente de la proyección de la sistemática de los derechos humanos sobre la abogacía pública, porque es esa abogacía pública la que construye estos canales de comunicación entre la sistemática internacional y la sistemática interna en los criterios de interpretación y en los criterios de aplicación en la propia actividad de la propia administración pública, en esa relación de la ciudadanía y sus administraciones públicas, que, como decía Jaime recién, nos representa el desafío de la mirada de la dimensión social, desde la perspectiva individual y de la perspectiva de la propia administración pública. Esta idea de lo social, que viene fuertemente apalancada por los ordenamientos constitucionales, y de la convencionalidad. ¿Por qué de la convencionalidad? Porque aparece claramente en el Pacto de San José de Costa Rica la necesidad de discutir y tematizar no solo los derechos, sino los deberes humanos. Y allí se coloca expresamente la necesidad de explorar la dimensión de los deberes de las personas para con su comunidad. Y ahí se apalanca la mirada expresamente de los derechos individuales en la dimensión social de la realización de esos intereses sociales de la comunidad. Y es el punto de toque o de contacto con la finalidad de las propias administraciones públicas. Esa dimensión social de esa ciudadanía y de esas administraciones públicas nos permiten empezar a hablar de la cogestión de esa realización social desde esta ciudadanía con esa administración pública, y nos permite preguntarnos cuál es la nueva relación de esa función de la administración pública en esta dimensión social de la realización social, y cuál es la función de la construcción ciudadana en esa realización social. Es al menos de dos partes, y este es parte del gran desafío. Entonces, y ya para cerrar, que me quedan 2-3 minutos nada más, la reflexión que quería compartir yo hoy con ustedes es, o era la alternativa de discutir y seguir discutiendo el estándar fijado por Fontevecchia II
por la Corte Federal y el resto de los fallos que ha dictado la Corte Federal Argentina en este año, continuar en las tensiones según se vean de unos u otros lugares, o aprovechar la gran oportunidad que nos da la sistemática internacional con la sistemática interna para concretamente mirarlo desde donde creo yo que se debió mirar desde siempre, no de la perspectiva del poder, sino de la perspectiva de la armonización y convergencia de los derechos, porque para esto emergieron los sistemas de protección transnacionales de los derechos fundamentales, en tanto mínimos comunes del orden internacional de los derechos humanos a los que se deben los estados. Y en esa convergencia, en vez de dedicarnos a discutir las tensiones de poder, tenemos que encontrar los puntos de contacto. Y el derecho administrativo, en tanto rama del derecho público, tiene una enorme puerta que abrir, para preguntarse cuál es su nuevo rol en el estudio dogmático de las relaciones de la ciudadanía con las administraciones públicas, en este punto de contacto, que es la dimensión social que la realiza en forma conjunta, en esta llamada cogestión, la ciudadanía con esa actividad de la administración pública. Vaya si tenemos trabajo los que estamos vinculados con la abogacía pública. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctor Pablo Gutiérrez Colasco.